solidaridad. ¿Por qué? Vamos a leerlo y así lo descubriremos. Jofre, un héroe sin espada. Hola amigos, me llamo Jofre. En mis tiempos, muchas personas sufrían a causa de sus enfermedades mentales. La gente los discriminaba. Yo sabía que era mucho mejor para ellos la integración. Un día, cuando me dirigía a la Catedral de Valencia, me crucé con unos hombres maltratando a un enfermo que suplicaba en el suelo. Fui en su ayuda y eché de allí a los violentos. Recogí al enfermo y lo llevé a mi casa. Aquel día, en el sermón de la catedral, relaté lo ocurrido y pedí a los fieles que me ayudaran a que aquello no volviera a suceder. Con el apoyo de la gente se construyó en Valencia el primer hospital para enfermos mentales. Hospital des Innocents Folls Orats. Hoy, después de 600 años, sigue vivo el mensaje de aquellos héroes silenciosos, como Jofre. Las personas diferentes no han de ser rechazadas, sino atendidas e integradas en nuestra vida. Nosotros también podemos ser héroes sin espada. ¿Cómo? Ayudando a los compañeros. Compartiendo mis juguetes. Compartiendo el almuerzo. Así se es solidario. También hay que ser solidarios con el planeta, ¿eh? ¿Cómo? Pues no gastando la luz, No gastando el agua. Reciclar. Reciclar el papel cuando ya no lo necesitemos. Pues en casa también podemos ser solidarios. ¿Cómo? pues por ejemplo, ayudando a nuestra abuela a fregar, Ayudándole a tender la cama. Ayudando a hacer todas las tareas de casa. Ayudando a lavar la ropa. Ayudando a recoger. ayudando a hacer la comida, Ayudando a sacar de pasear a mi perro. Ayudar a trapear. y cuando están ocupados los mayores, cuidar a nuestro hermano pequeño o hermana. O sea, colaborando. O sea, colaborando. Colaborando. Sí, colaborando. ¿Por qué no colgamos este cartel en el patio? Vale, así lo podrá ver todo el colegio. Vamos a colgarlo.